eso quiero hablar con el doctor Félix Lonigro, que lo tengo en línea. ¿Qué tal, doctor? Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo le va? Bien, muy bien, gracias por atenderme, doctor, muy amable. No hay por qué. Digo, a ver, bien llano, lo más que se pueda, para que podamos todos entender mientras desayunamos. Primero, independencia de poderes, ¿tenemos que partir de esa base, Félix? Bueno, claro, a ver, vamos a suponer que el gobierno de la nación decida finalmente no cumplir con el fallo. Hasta ahora lo que hay es una brutal recomendación de Capitanich, que ya solo por haber hecho esa recomendación tendría que ser sometido a juicio político en su propia provincia y ser denunciado penalmente por apología del delito. Vamos a suponer que esa recomendación se hace carne y que el presidente de la nación deja de patalear contra el fallo y deja de decir que es incumplible y que todas las cosas que generalmente se dicen contra los fallos cuando uno está perjudicado, y que finalmente el gobierno decide no cumplir. Obviamente, ¿qué pasa ahí? En primer lugar, es espantoso desde el punto de vista del Estado de Derecho, porque el Estado de Derecho está sustentado justamente en el accionar de los gobernantes a través de normas, y específicamente, como hay un sistema republicano, a través también de los fallos que dicta la justicia, que es un poder independiente. En segundo lugar, se socava la seguridad jurídica. No hay seguridad jurídica en un país en el que los gobernantes y no cumplen con los fallos de la Corte. Y por supuesto que si no hay seguridad jurídica no hay inversiones, y si no hay inversiones la economía sigue cayendo en picada más de lo que está cayendo. En tercer lugar, es un pésimo ejemplo para la sociedad, que baja en catarata desde arriba hacia abajo. Si el presidente de la nación puede decir yo no cumplo una norma, ¿por qué un ciudadano va a decir yo no cumplo, no pago un impuesto? O yo no hago esto, no hago lo otro, simplemente porque creo que es arbitrario, porque creo que, y le pongo todos los adjetivos calificativos que uno quiere, y justifico mi accionar. Pero las consecuencias para un presidente que no cumple o que decide no acatar un fallo de la Corte claramente son políticas, porque acá hay mal desempeño, y el mal desempeño es causal de juicio político. Son penales, porque acá hay delito. Hablamos de sedición. La sedición es una palabra que está identificada con alzamientos armados y demás, pero Sí. la verdad es que, sin que esto parezca un intento de exagerar las cosas, el Código Penal prevé que una de las formas de cometer el delito de sedición es intentando u obstaculizando la ejecución de una decisión tomada por un órgano ejercicio de sus atribuciones, es el caso concreto. Así que acá hay un delito y hay una responsabilidad penal. Así que indudablemente es el peor de los escenarios, ¿sí? O sería el peor de los escenarios, y nos pondría al borde de la anarquía institucional. Un paso más en este sentido y es el abismo. Inmediatamente uno, por los hechos recientes, piensa en Perú. No, mirá lo que está ocurriendo en Perú. ¿Vale ese paralelismo? O en España, España también, una situación similar donde se aferran a la Constitución, etcétera. ¿Valen los ejemplos, doctor? Sí, los ejemplos valen, pero valen no porque necesariamente estemos en la misma situación, sino porque pueden indicar hacia dónde vamos. En Perú se ha disuelto el Congreso, acá no hay un accionar tendiente a disolver a la Corte, por ejemplo. Lo que sí hay son embates contra la Corte. Entonces, embate, intentar licuar el poder de los que están, creando una Corte de 25 miembros, decir que son mafiosos, decir que tienen que ser sometidos a juicio político, como dijo también ayer Capitanich. Es decir, el embate una y otra vez, puede terminar rompiendo el dique de contención de la institucionalidad y terminar ocurriendo lo que pasa, por ejemplo, en Perú. En este caso no es solo, a ver, el gobierno nacional, sino inmediatamente la reunión con una mayoría de gobernadores. Gobernadores que con un nivel de irresponsabilidad jurídica notable se suman a un reclamo en los que ellos no tienen nada que ver, son convidados de piedra. Es decir, a ellos nada les quita ni les perjudica que se les saque el 1 o el 2, el 3 a la ciudad de Buenos Aires. Usted me dirá, no, pero el gobierno dice que con esos fondos hace obras en las provincias. Bueno, no hay más falacia que esa. Yo lo quiero explicar de esta manera. Cuando se juntan los fondos de la coparticipación, se dividen en dos partes. El 42% se lo queda el gobierno de la nación, el 55% va para las provincias. Después se toma ese 55% en una segunda etapa y se lo distribuye entre ellas. La ciudad de Buenos Aires está entre las
provincias que reciben fondos de la coparticipación está en ese lote entre el que se distribuye secundariamente los recursos coparticipables, según la Constitución debería estar. Pero como la ley de coparticipación es anterior a la reforma del 94 que le dio autonomía a la ciudad, no está. Entonces lo que recibe la coparticipación, lo que recibe la ciudad de Buenos Aires, es del 42% que le corresponde al gobierno de la nación. Obviamente que si el gobierno toma parte, si fuera cierto el argumento de ellos, de que con lo que le corresponde al gobierno de la nación hacen obras en las provincias, entonces ¿para qué el gobierno de la nación se queda con el 42%? Ahí está. Si se usa para las provincias, dáselo todo a las provincias. Está claro, está claro. Es una falacia total. Está claro, doctor. Gracias por su tiempo. Que tenga una buena noche. Gracias, muy amable. Gracias, muy feliz Navidad. Gracias, señor. Muchas gracias. Bueno, así las cosas. Vamos a ver un poquito la ciudad de Buenos Aires. Dale, ahí tenemos imágenes y tal vez tenemos imágenes de alguna zona de la